Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Quiero hablarle esta mañana del tema que el Señor puso en mi corazón, que le he llamado el valor de su presencia. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, si hay algo que debemos de cuidar, es la presencia del Señor. La presencia del Señor dice que el Espíritu Santo se entristece, se duele, se contrista. El Espíritu Santo, muchas veces el hombre blasfema contra el Espíritu Santo, reniega contra el Espíritu Santo. Y para eso nosotros tenemos que entender que Dios nos dio una tarea hermosa. La tarea de poder bendecir, la tarea de poder alabarlo, de poder glorificar su nombre. Sin embargo, muchas personas no le dan el valor que significa estar en la presencia del Señor. Hay personas que no entienden. Me recuerdo de un pastor evangelista, es un evangelista, Morris Cerulo. Y recuerdo que estábamos en el Caupolicán. Yo no sé si alguien estuvo, Marcos, ¿estuviste allí? ¿Estuvieron? No sé si te vas a acordar de esto, pero en medio de que estaba la presencia del Señor en ese lugar, él toma el altar y empieza a hablar, y de pronto empieza a ver gente moviéndose. Y estamos hablando de un hombre sobre 80 años que ha caminado y tiene su vida hecha, y se da el trabajo de corregir y decir y levantar la voz para decir: estamos delante de la presencia del Señor. Y él pide reverencia delante de la presencia del Señor. Y yo creo que hoy en día muchos de nosotros a veces nos hemos acostumbrado a estar en la presencia del Señor. Nos da lo mismo cómo visto, cómo hablo, si como, si bebo. Y esas son las cosas que de alguna manera vamos normalizando en nuestra vida. Pero la iglesia del principio no era así. La iglesia del principio tenía la reverencia, tenía el poder entrar a su presencia con acción de gracias. Muchos se han olvidado de lo que significa una ofrenda realmente mecida delante del Señor. Nos hemos olvidado de lo que significa entrar a su presencia con gritos de gozo, de alabanza, pero también porque es hermoso eso. Es hermoso cuando cantamos, danzamos, saltamos, pero nos hemos olvidado del proceso de quedar quietos delante del Señor. En la Biblia encontré el proceso del arca. Y segunda de Samuel capítulo 6 verso 7 dice: y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Samuel en este libro? Samuel está describiendo cómo David
Cómo David trae el arca del Señor después de que se había perdido, se había extraviado, después que la habían maltratado. Y él quiere traer el arca del Señor. Y él trae el arca a la manera como aprendió, a la manera como vio, pero no a la manera que alguien le enseñó. Porque para tratar la presencia del Señor se debe de aprender. No viene por revelación. No viene porque, me cayó una... podría ser. Pero como dice la palabra, es por enseñanza. Estas palabras que yo te enseño, que yo te mando, estas palabras las enseñarás a tus hijos. Y se las vas a dar a los hijos de tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos si te da vida el Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en la casa de Dios. No es el campo de fútbol. No es para venir a jugar al luche. El luche, algunos no entienden qué es lo que es el luche, ¿verdad? El luche es un juego que jugaban las niñas, que era con un tejito así, y uno saltaba 1, 2, 3, 4, 5, suelta, se agarraba la cosa y llegué. Era muy fome, hermano, realmente era muy fome, pero a las niñas les gustaba. Amén. A las niñas les gustaba. O el elástico. No sé, a las niñas les gustaba. Pero no faltaba el niño que le gustaba también. Bueno, ¿cómo yo voy a tratar la presencia del Señor? ¿Cómo me comporto delante del Señor? Aquí dice la Biblia que Dios mató a un hombre, lo hirió por irreverente. Por irreverente. Dios mató a Ananías y a Zafira por irreverentes. Porque mintieron al Espíritu Santo. Porque engañaron, quisieron engañar a la voz apostólica, inspirada por el Espíritu Santo. Podemos mirar en este conocido párrafo la historia que más se repite en el cuerpo de Cristo: la irreverencia. Hablábamos con el profeta Pablo Lai acerca de los avivamientos. Y hablábamos acerca del avivamiento de Toronto Blessing. Cómo se levantó un mover espiritual allá en Toronto, Canadá. Y de pronto empezaron a suceder cosas raras. Y empezaban a dar vueltas y a girar y a girar. Y venía una unción, según ellos, la unción del bebé, y se chupaban el dedo. En otro avivamiento venía y se levantaba este mover espiritual, y de pronto empezaban a distorsionar. Y uno agarraba fuerza y corría contra los parlantes y los chocaba. Y yo le pregunté un día: ¿y qué es lo que es eso? Es la unción del búfalo, me dijo. En un pueblo muy, muy avivado, muy lleno de Dios, vi un hermano se puso se puso rígido, sí, rígido, y lo puso arriba de sus hombros y empezó a dar vuelta. Y yo le digo: ¿y eso qué es lo que es? Es la danza del helicóptero, me dijo. Otros se tomaban de las manos así, de los pulgares, de las manos, y empezaban a dar vueltas. Hermano, y de repente uno ¡fum!, salía volando.
Dios no está en eso. ¿Cómo va a ser que Dios te va a dar vuelta para que salga y te golpees? Vivimos el avivamiento de Pensacola. Una gloria gloriosa. Un mover de alabanza y de adoración a Dios. Que salió, millones de personas tuvieron que hacer aeropuertos, hermano, habilitar aeropuertos para que llegaran los aviones ahí a Pensacola. La ciudad se transformó. Millones de personas pasaron por ese lugar. Hoy no queda nada. Vimos los avivamientos aquí en Chile en 1909. Un mover espiritual, hermano, buscando la llenura del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas. Hermano, hoy día, hermano, el pentecostal ni siquiera habla en lenguas. Me invitaron a una iglesia pentecostal hace años atrás. Me dijo, tiene hasta las 9, era las 11 de la noche y yo no terminaba. Y le dije, los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, vengan. Pasaron pastores, pasó el obispo. Porque no hablaban lenguas. Nos decimos pentecostales y no hablan lenguas. Porque dejamos de atender el Espíritu Santo del Señor, porque nos empezamos a comportar irreverentemente. Empezaron a caer, derramar del Espíritu Santo, y la gente empezó a estar ebria y salía ebria de los cultos, hermano. Y no faltó uno que empezó a decir, está tomando del matapenquero. Y se cortó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como una paloma, que cuando la violenta se va. Cuando Dios me dio esta palabra, yo dije, Dios, perdóname si he hecho lo incorrecto. Necesito que tu presencia descanse sobre nosotros. Permíteme ser un Noé. ¿Un Noé para qué? ¿Para construir arcas? No, porque Noé significa reposo. Permíteme ser uno donde repose la presencia del Señor. Permíteme ser una congregación donde le demos valor a la presencia de Dios, donde su presencia sea tan importante que no queremos dañarla de ninguna forma. Bendito sea su nombre. Que mi relación, los jovencitos, las jovencitas, su relación de novios sea honrando al Señor. Que el esposo con la esposa, su relación sea honrando el nombre del Señor siempre. Van a tener aflicción, van a tener momentos difíciles, los van a tener. Pero busquen al Señor. ¿Qué hace David? Verso 5. David y toda la casa del Señor se regocijaban delante del Señor. Diga conmigo, se regocijaban. Pregúntale al hermano que está al lado, ¿te regocijaste hoy? ¿Le contestó? ¿Qué le dijo? Que sí, ok. Anote la palabra regocijar. Anote la palabra regocijar. Anótela en su mente, ok. Se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas, habían españoles también ahí, y címbalos.
Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Una de las cosas que nos pueden confundir en nuestra vida, escuche esto, anótelo. Una de las cosas que nos pueden confundir en nuestra vida cristiana es que parecía que estábamos avivados, pero en realidad no sabemos tratar la presencia del Señor. Hay congregaciones que parecen avivadas, pero en realidad no saben tratar la presencia del Señor. La palabra regocijaban aquí, y David y la casa de Israel se regocijaban, es la palabra shahak, que significa reír en placer o burla. Es estar alegre, es hacer bromas, burla, burlador, burlar, danzar, divertir, escarnio, juzgar, maniobrar, regocijar, reír, retozar, saltar. ¿Qué es lo que hago con la presencia del Señor? Es tan extraordinario cuando llega la presencia del Señor que me pongo a cantar, danzar, silbar. Pero ¿lo hago porque adoro o lo hago porque me estoy divirtiendo? ¿Es una diversión para mí? La BDN dice: David y todo Israel iban bailando. Ya no dice regocijando, bailando delante del Señor con todo entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, con címbalos y trompetas. Para entrar en su presencia no basta con tener entusiasmo. Pastor, me está diciendo que no cantemos, que no saltemos, que... No. El entusiasmo es bueno, pero entusiasmo sin reverencia no sirve. Se puede ser reverente aún saltando, danzando. Se puede ser reverente y se puede ser irreverente aún no haciendo nada. Porque hay gente que no hace nada, pero es irreverente a la presencia de Dios. No se conmueve con la presencia de Dios. No se conmueve cuando la gracia del Señor, cuando la presencia de Dios toca tu corazón. Te da lo mismo y ahí se queda. Es irreverente. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Diga conmigo: nuevas formas de adorar. Hay gente que quiere inventar lo que no se debe de inventar. Hay una forma de adorar y es con reverencia delante del Señor. Ya le vuelvo a decir, puede cantar, danzar, saltar y lo hacemos y yo lo hago, no hay ningún problema, pero tiene que ser con reverencia. ¿Qué significa reverente? Saber a quién estoy adorando. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, vengo a la casa del Señor y como hace calor vengo con una minifalda y me pongo a danzar. Es irreverente. Ay, pero si yo lo hago para el Señor. Sí, pero el Señor que está al lado tuyo. Ay, pero el que peca es Él, no yo. Porque Él tiene la mente sucia. Sí. Pero la Biblia dice que yo no debo dar lugar.
Vengo a la casa del Señor y vengo a adorar al Señor con una musculosa así, y se me ven todos los pechos. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate. Nadie quiere ver tus músculos. Es por el calor, aquí hay aire acondicionado. ¿Cómo trato la presencia del Señor? Pero si viene por primera vez, si viene por primera vez, que venga con chorro, me da lo mismo. Yo le estoy hablando a los santos. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios, no le estoy hablando al que no sabe nada. Si el que no sabe nada hay que atraerlo para que conozca la verdad. Si es la verdad la que le hace libre. Alguien me dice amén. Dele palmas al Señor por eso. Y mire, y dice la palabra del Señor, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. ¿Dónde estaba el arca? En la colina, en la casa de Abinadab. Usa y Ahío, hijos de Abinadab. ¿De quién era hijo Usa? El que murió. De Abinadab. Guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca y Usa iba atrás del arca. ¿Quién era Ahío y Usa? Hijos de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Un sacerdote. Diga conmigo, un sacerdote. ¿Quién era Usa y Ahío? Hijos de Abinadab. ¿Y Abinadab quién era? Un sacerdote. Entre un mortal cualquiera y un sacerdote, ¿quién debe de tratar mejor el arca de Dios? El sacerdote. Ahora, escúcheme esto. Vamos ahora, voy a empezar. Después de esta introducción llevo 18 minutos. Un poquito más. El camino del arca. Quiero mostrarte un poquitito cómo los distintos entes que tuvieron el arca trataron la presencia del Señor. Primera de Samuel 4:8 dice: ay de vosotros, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Están hablando los filisteos. ¿Ok? Esto lo están diciendo los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande. Diga conmigo, muy grande. Pues de Israel cayeron, ¿cuántos soldados? 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. El peregrinar del arca de Dios estaba en manos de Elí. El arca estaba en el templo, custodiada por Elí. Sin embargo, ¿qué es lo que hacía Elí? Dormía. Elí estaba descuidado. Sus ojos se estaban cerrando. Y dice la palabra del Señor que antes que se apagara la lámpara de Israel, el Señor llamó a Samuel. Y esta arca que representa la presencia del Señor es tomada por un pueblo que filisteo significa, una de las etimologías de filisteo es hechicero.
Si hay algo, escúcheme esto, si hay algo que de alguna manera va a querer contrarrestar la presencia de Dios, es la presencia de hechiceros, de brujos y agoreros. Cuando no hay presencia, se manifiesta la hechicería. Cuando no hay profetas de Dios, se manifiestan los adivinos. ¿Va conmigo? Cuando Saúl no tenía la presencia de Dios y no tenía a Samuel para consultarle, ¿a quién fue a consultar? A la bruja, a la hechicera. ¿Por qué? Porque lo más parecido es la adivinación. Y muchas veces en la iglesia de Jesucristo se levantan no profetas, sino adivinos. El Señor reprenda al diablo. Y de pronto dice: así dice el Señor, cuando el Señor no había dicho nada. Pastor, ¿y cómo saber cuándo es un adivino y cuándo es un profeta de Dios? El profeta de Dios es sujeto. El que tiene palabra de Dios primero se sujeta a su pastor. Se sujeta al hombre de Dios o a la mujer de Dios que Dios ha puesto en la casa. Pero cuando hay ciertos hermanos pseudo profetas, digo pseudo profetas, porque no se sujetan a nadie, nadie los controla, nadie los dirige, nadie los orienta, y dice: así dice el Señor, y el Señor no está hablando por ellos. ¿Por qué? Porque no hay reverencia a la presencia de Dios. Cuando usted vea a un hombre, una mujer hablando, pregúntese: ¿quién es su pastor? No, el Señor es mi pastor. Ah, ok, perfecto. Que otro gallo te vaya a escuchar, porque yo solo escucho a gente que está sujeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La mortandad fue muy grande. ¿Cuántos mataron los filisteos? 30,000. 30,000 hombres. Ahora escuche: ¿quién se apodera del arca? ¿Quiénes se apoderan del arca? Los filisteos. Verso 19. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido. Otra versión dice: traspasado la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod, sin gloria. Muchas veces nos vamos a encontrar con alabanza sin gloria, oraciones sin gloria, predicaciones sin gloria. Qué importante es que nosotros podamos cargar gloria de Dios. Qué importante que usted y yo podamos aprender y decir: Señor, tu gloria. Que es lo que dice Moisés. A Moisés Dios le dice: sabes, te voy a quitar este pueblo, te voy a dar un pueblo nuevo, porque este pueblo es irreverente, este pueblo es idólatra, este pueblo salió de Egipto y todavía tienen a su dios Moloc. El tabernáculo de Moloc todavía lo traen, y caminaban con el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de Moloc. Ellos no honraban al Señor, y le dice: te voy a cambiar
cambiar este pueblo. Y dice, no, espérate un poquito, porque si tú lo cambias y los matas, van a decir que los sacaste a morir. Y viene el hombre de Dios, la intercesión del hombre de Dios. Y los sumerge, los pasa por el agua, porque nadie puede entrar a la vida plena si primero no se bautiza. Y Moisés le dice, si tu gloria no va conmigo, déjame aquí en el desierto. Porque es mejor un desierto con tu gloria que una Canaán sin tu gloria. Prefiero el desierto, pastor. Prefiero pasar la prueba con gloria de Dios que estar en un lugar tranquilo, disfrutando, pero sin gloria, sin presencia de Dios. Este año nos esforzaremos. Yo y mi casa, y tú eres mi casa, para que la gloria del Señor, pondremos especial énfasis en la presencia de Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que todo lo que declaramos sea para la gloria de Dios. Los hermanos que serán enviados sean para la gloria de Dios. Las obras que se van a levantar sean para la gloria de Dios. Los ministros que van a levantarse sean para la gloria de Dios. Los adoradores para la gloria de Dios. Los servidores para la gloria de Dios. Los que están en cafetería para la gloria de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas al Señor. Si cantamos, lo hacemos para Él. Si tocamos, lo hacemos para Él. Si danzamos, lo hacemos para Él. Si estamos en una cámara, lo hago para Él. Si estoy en las medios, lo hago para Él. Si es sonido, lo hago para Él. Porque todo lo que sucede en la casa de Dios tiene repercusión en la tierra y en el cielo. ¿Alguien me está entendiendo? Todo lo que hacemos aquí tiene repercusión en la tierra, pero tiene repercusión en el cielo. Hermano amado, en el primer cielo, hermano, estamos nosotros, pero en el segundo cielo, hermano, el Señor me mostraba, hermano, la miriada de espíritus inmundos que hay en ese lugar. Y nuestra oración no va a subir, sino va cargada con presencia de Dios. Hay tantos demonios y espíritus inmundos como gente hay en el mundo. 8 billones de personas, 8,000 millones de personas, y para cada uno el enemigo tiene asignado espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, aves inmundas, hermano. Pero el Señor tiene ministros, siervos, siervas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que al oír la palabra y le dice: ¡Éfata! ¡Ábrete! ¡Desátate! Te desato la lengua, te desato el oído, te desato tus pies, desato tus manos. Es el tiempo de que la palabra desate. Sin gloria. Sin gloria. Hoy en
en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Finlandia, en Dinamarca, en España, en Inglaterra, en Escocia. Hay tremendas catedrales de hombres, la catedral de John Wesley. Y no va nadie. Lugares donde la gloria del Señor se movía, donde estaba la gracia y venían las personas por miles y se reunían millares de millares. Hoy están vacías, son mausoleos. Y Cabón fue traspasada la gloria. ¿Y sabe los que están viviendo en gloria hoy? Los latinos. Pero como tenemos pocos años de existencia, tenemos pocos años, en realidad tenemos poco tiempo, 500 años. Es nada. No recordamos que hubo antes de hay gente que dice, mire, levante la mano los que son protestantes, levante su mano si usted es protestante. Bueno, yo no soy protestante, pues yo no vengo de Lutero, yo no vengo de Calvino, yo vengo de una corriente apostólica. Soy apostólico y apostólico viene desde Pedro. La reforma empieza en 1517 y antes de eso habían hombres y mujeres de Dios. Y si ustedes son los protestantes, yo no soy protestante, soy cristiano. Aleluya y pandereta. Toma Israel el camino equivocado. ¿Por qué toman el arca? ¿Por qué se apoderan del arca? ¿Por qué Dios no defiende a su pueblo contra los filisteos? Si aún los filisteos daban testimonio y decían, ¡wow! Llegó el arca, fulano, llegó el arca de Dios. Vamos a perder. Estamos perdidos. Porque su Dios pudo destruir a los egipcios que eran, pero por mucho más que nosotros. Su Dios es extraordinario. Estuvimos con mi esposa ministrando a una mujer. Esta mujer se casó con Satanás. Conocía todas las artes y todos los artilugios de las tinieblas. Y en la conversación empezaron a salir muchas cosas. Dentro de las cosas que le dije, ¿te cambiaron el nombre? Sí, me dijo. Y me dio el nombre que le habían dado. Comenzó a renunciar a todas aquellas cosas. Y dentro de las cosas el Señor me empezaba a hablar. Le dije, ¿tú te sales del cuerpo? Sí, me dijo, yo me salgo cuando yo quiero. Y puedo entrar, y eso me pareció increíble. Y puedo entrar en otros cuerpos. Espíritus de brujo entrando en otros cuerpos. Y mi esposa le dice, ¿en cualquier cuerpo? Y le dice, no en cualquier cuerpo. No podemos entrar en los cuerpos que están ocupados por el Espíritu Santo. Vamos, si va a aplaudir a eso.
Donde está la presencia del Señor, Él se encarga de protegerte. Él se encarga de guardarte en completa paz. El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Es Dios. Es Dios. Y ella decía: ¿qué te pasa? Es que ellos me golpean, me dice. Los espíritus inmundos, los brujos la golpeaban, y por las noches la azotaban y le dejaban marcas. Pero cuando ella empezaba a escuchar la palabra de Dios, se revolvía todo dentro de ella. Se manifestaba y decía: ayúdenme. Estamos viviendo el tiempo donde la presencia del Señor se va a defender, y donde la gloria del Señor te va a llenar de tal manera que, escúchame lo que te va a suceder. Vas a ir por la calle y gente se va a manifestar. Va a ir por la calle y la gente se va a manifestar. Se va a manifestar y algunos quizás te van a gritar y te van a insultar, y tú decís: ¿y este qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? Un bicho llamado espíritu inmundo. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron mire de dónde la llevaron. De Ebenezer, hermano. Asdod. Ebenezer, ¿qué significa? Roca de ayuda. No significa hasta aquí me ha ayudado Jehová. No. Eben, roca. Ezer, ayuda. Pero me gusta decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Que por siglos durará. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, ¿qué hacen los filisteos? Escuche esto. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, tengo. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos, ¿cuántos meses? Diga conmigo, 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Hasta los inconversos saben que no hay que mandar con las manos vacías, hermano. No la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. ¿Qué les pasó? En 7 meses les vino una enfermedad terrible, tumores. Otra versión dice hemorroides. Le vinieron una plaga de ratones, sarna maligna. Hermano, dice la palabra que cada uno hizo un tumor de oro. 5 tumores de oro, 5 ratones de oro. Esa fue la ofrenda, hermano. ¿En qué la pusieron? En un carro nuevo, con vacas nuevas. ¿De dónde agarró la idea David? De los filisteos. Tomaron el arca del Señor y la pusieron en el templo de Dagón. Al otro día fueron y Dagón estaba de cabeza en el suelo.
Dijo, habrá temblado, dijo, habrá temblado. Estamos en el, no sé si estamos en el círculo de oro, ¿verdad? El anillo de oro del Pacífico. No, lo volvieron a levantar. Al otro día fueron de vuelta, estaba sin cabeza Dagón y con las manos cortadas. Y le cayeron tumores y le cayeron toda clase de plagas. ¿No lo habían dicho ellos al principio? ¿No habían dicho, este es el Dios que envió plagas a Egipto? ¿No lo sabían ellos? Pero Dios, como se defiende a sí mismo, dijo, espérense nomás. Ustedes mataron 30,000, espérense los que voy a matar yo. Porque Dios defiende a su pueblo. 7 meses. ¿Qué hicieron con el arca de Dios? Nada. Nada. Pero ellos dijeron, vamos a devolverla. Hay gente que no quiere la presencia de Dios porque no la soporta. Hay gente que no soporta la presencia de Dios y por eso no viene a la iglesia. Por eso que se queda en casa y dice, desde casa lo veo. Pero en casa está en pijama, está en chancletas, está comiendo maní, engordando. Me tinca que hay alguien viéndome en pijama, chancleta y comiendo maní. Ay, Dios mío. ¿A dónde lo llevaron? La llevaron a un pueblo llamado Bet-Semes. Primera de Samuel 6:13. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle. Y alzaron sus ojos y vieron el arca. Y se alegraron al verla. Bet-Semes, ¿qué significa? Casa o templo del sol. Aparentemente las ciudades con nombres eran centros de adoración al sol. Y le traen al sol de justicia. Y dice, el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo, hirió a, ¿cuánto? 50,000, 70 hombres. ¿Cuántos mataron los filisteos? 30,000. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Cuando habla esta palabra que habían mirado dentro del arca del Señor, la palabra que utiliza ahí es la palabra hebrea Raá, que significa ver, observar, percibir, examinar, descubrir. Pastor, pero eso no es malo cuando usted quiere descubrir y no está bajo la unción del Señor. Normalmente la gente se desvía. Conozco un pastor, un maestro, pero como no tiene cabeza, como no tiene cobertura, empezó a querer examinar más. Entonces hoy dice que no hay arrebatamiento. Hoy dice que en realidad Cristo no viene. Y hay otros que caminaban bien, pero hoy día dicen que Satanás no existe. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos teniendo por padre espiritual? Hermana del teclado. Voy terminando, Glendita. ¿Quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. Y todavía me quedan un montón de versos. Ese. ¿Quién puede estar delante del Señor? David dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo va a venir a mí el arca de la presencia del Señor? Y escuche esto, 1 Samuel 7:1. Me quedan 9 minutos. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim y tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Así empezó el mensaje. Y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió, diga conmigo, sucedió, que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel, escúcheme bien por favor, añoraba al Señor. Tenían el arca. Había regresado el arca, pero no la llevan a Jerusalén. No la llevan, sí, entre otras cosas, porque todavía Jerusalén no la había conquistado David. Pero la llevan a casa de Abinadab en Kiriat Jearim. Y Saúl por 20 años tiene el arca de Dios, pero no la consultaba. Había sacerdote, Eleazar. Se vestía de sacerdote. Se ponía la mitra, se ponía la santidad a Jehová. Pero no adoraban. Con arca, pero sin presencia. Israel añoraba al Señor. Kiriat Jearim es mejor conocida como el lugar donde se detuvo el arca durante 20 años en tiempos de Samuel. Después que los filisteos la habían capturado, la devolvieron. En la pasada mató a 50,000 adoradores del sol. Y luego se estaciona durante 20 años. 20 años. El pueblo añorando la presencia de Dios. Hasta que se levanta David. Y dice 1 de Crónicas 13:12, David tuvo temor a Dios. Diga conmigo, temor de Dios. ¿Qué le hace falta a la iglesia hoy? Temor de Dios. Tuvo temor a Dios aquel día y dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Otra vez el arca de viaje. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor
a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Solo le bastaron 3 meses a Obed-Edom para que él valorara lo precioso de tener la presencia de Dios en su casa. No hubo muerte, no hubo dolor, no hubo tumores, no hubo plaga, solo hubo bendición para su casa. No hubo tristeza, no hubo mortandad. ¿Por qué? Porque Obed-Edom, al ver qué es lo que le sucedió a Elí, qué le sucedió a Fines, qué le sucedió a los filisteos, qué le sucedió a los de Bet-Semes, qué es lo que le sucedió a los de Abinadab, dijo: yo no voy a hacer lo mismo. Sería un torpe. Y durante 3 meses, 90 días, la gloria del Señor descendió sobre su casa. Y le dicen a David: David, no hay muerte. Obed-Edom era de Gat. De donde era Goliat, de Gat. Si se va a morir alguien, que se muera el filisteo este. Pero Obed-Edom amó la presencia de Dios. Obed-Edom la respetó, no la manoseó. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Obed-Edom y las hijas de Obed-Edom eran los más hermosos. Y bendijo Dios la tierra de Obed-Edom, bendijo el campo de Obed-Edom. Te voy a decir algo: cuando tú valoras la presencia de Dios, cuando valoras la gracia de Dios, cuando valoras la unción del Espíritu Santo, eso toca todo. Por eso que yo digo que necesitamos un avivamiento, porque el avivamiento, hermano, toca todas las esferas. La gente se empieza a llenar de bendición. La gente, la delincuencia comienza a huir. Empieza a venir gente de bendición. El Señor bendice los trabajos, bendice las empresas, bendice los proyectos. El Señor comienza a hacer obras extraordinarias que otros no podían hacer. Empieza a tocar la sociedad. La sociedad es tocada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan extraordinaria que va a llenar tu casa, va a llenar esa plaza donde solo se juntan drogadictos. Va a venir la gloria del Señor y los va a echar, y va a venir la unción del Espíritu Santo. Es lo que yo estoy esperando. Primera de Corintios 15:1. David recapacita. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. David quería llevar el arca, pero no había preparado un lugar para el arca. En tu casa hay lugar para el arca. En tu casa hay lugar para el Espíritu Santo. Nos hemos preparado para recibir esta gloriosa presencia de Dios. Póngase de pie. Vienen nuevos tiempos en donde tú
guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.